historia hemos tenido figuras que han utilizado el teatro y la literatura para hacer una crítica social o una crítica política del momento en el que están pasando. Las más destacadas claramente son William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Pero el caso de hoy tiene que ver con un irlandés que tenía una mentalidad muy interesante y que aprovechó la situación social que pasaba su país, Irlanda, para hacer un manifiesto muy importante, al punto de ser una figura tan trascendental que obtuvo el Premio Nobel de Literatura y el Oscar. Nos referimos a George Bernard Shaw. Bienvenidos. George Bernard Shaw nace en Dublín el 26 de julio de 1856. Fue un escritor de teatro, crítico novelista y activista político, perteneciente a una familia pobre y protestante. Se educó en el Wesley College en Dublín, pero tuvo que emigrar en 1870 a Londres para obtener una mejor carrera literaria. Al principio sus novelas fracasaron y tuvo que volverse un crítico de música. En 1897 se convierte en concejal del distrito de St. Pancras y se enamora de Charlotte Bain, con quien se casaría en 1898. Shaw siempre fue una figura que defendía los ideales del socialismo, pero no del socialismo científico como se promueve de las bases alemanas de Marx, sino del socialismo basado en lo gradual, es decir, en lo que promovía la sociedad fabiana, que su nombre radica en la figura de Quinto Fabiano Máximo, que fue un general que combatió a Aníbal durante la lucha entre los cartagineses y los romanos. Su estrategia era que por medio de actuaciones graduales se fuera erradicando o acabando con el sistema puesto en su momento por Aníbal. En el caso del socialismo era aplicar reformas graduales al punto de ir mejorando sin necesidad de utilizar la violencia, o la lucha constante entre el obrero y el burgués, que promovía el socialismo científico. Por esto se dice de que George Bernard Shaw era un gran defensor del Partido Laborista, pero específicamente bajo el ideal del fabianismo, o mejor dicho, de la sociedad fabiana. Realizó críticas literarias y musicales entre 1888 y 1890 bajo el seudónimo de Corno di Bassetto. Se convirtió en un vegetariano antiviviseccionista y estuvo en contra de los deportes crueles contra los animales. En 1898 tiene éxito su obra Cándida, pero su auge se lograría en 1913 con la obra Pigmalión, que años más tarde le daría el Oscar a Mejor Guión de Reparto. Una de las características más interesantes que tenía George Bernard Shaw en la literatura era la excesiva cantidad de introducción que le ponía a los ensayos o a las explicaciones de las obras de teatro que él realizaba o a sus obras literarias, al punto de que a veces tenía introducciones tan grandes que inclusive superaban al escrito o a la obra como tal. Hay que destacar de que en el tema irlandés tuvo mucha influencia en el aspecto político, al punto de ser defensor de los rebeldes cuando se dio el levantamiento de Pascua en abril de 1916, pidiendo de que no los mataran, porque ellos lo que estaban era defendiendo un ideal de independencia, ideal que se lograría en 1921, específicamente un 6 de diciembre. Tuvo un gran vínculo, de hecho, con una de las figuras independentistas de la República de Irlanda. Nos referimos a Michael Collins, quien firmaría el Tratado Anglo-Irlandés, que este lo vincularía con la separación de la República de Irlanda del Reino Unido. No obstante, George Bernard Shaw seguiría actuando de forma importante en su desarrollo profesional en el Reino Unido, pero no por esto quiere decir de que no fuera un gran defensor de los ideales de libertad de la República Irlandesa. Quiso mejorar la escritura literaria inglesa, por lo que todos los recursos de su testamento se usaron para el alfabeto fonético inglés. Fue la primera persona en obtener un premio Nobel en 1925 y un premio Oscar en 1938. Vivió de 1906 a 1950 en Ayot, Saint Lawrence,
donde moriría a los 94 años. En 1905, George Bernard Shaw creó una de las obras o sátiras más importantes de su historia. Se llamó Commandant Bárbara o Comandante Bárbara. Era una sátira bastante fuerte sobre el Ejército de Salvación inglés, que era una especie de grupo o asociación privada que se encarga de hacer obras benéficas en pro del cristianismo. Esto le había generado problemas con una de las figuras más trascendentales del Reino Unido. Nos referimos a Winston Churchill. De hecho, cuenta la historia de que George Bernard Shaw le dijo a Winston Churchill de que lo invitaba a él a que asistiera como un amigo, si es que él lo tenía. A lo que Winston Churchill le contestó de que le era imposible acudir, pero que iría a la segunda presentación, si es que había una segunda presentación. Esto demostraba de cómo el nivel de odio, sarcasmo y hasta de cierta forma broma que se tenían entre Churchill y Shaw. George Bernard Shaw muere el 2 de noviembre de 1950, dejando un legado muy importante en el teatro y en la cultura inglesa, al punto de que él quiso renovar el alfabeto fonético que tenía el inglés en la parte literaria. Y también dejó una cultura bastante importante. Hay que destacar de que una de las obras más grandes que tiene el cine se llama Pigmalión, escrita en 1913 y que va a tener un desarrollo fílmico en 1938, ganando el Oscar a mejor guión de reparto. Sin más que decir, me despido. Buen día.